entendimiento lo da el Señor a medida que tú tienes esa comezón de oreja, esa comezón del corazón de aprender un poquito más de lo que aquí se te da. ¿Por qué? Porque eso es lo que va a completar tu conocimiento para lo que Dios te va a preparar. Amén. Y sabes algo que me sorprende mucho es que durante 2 años y medio el Señor les habló a todas las personas que se encontraban en el camino y que iban a escuchar sus prédicas. A Él les habló durante 2 años y medio de una manera sencilla. Dile a la que tienes a la par, sencilla. Pero dice que en el último año de ministerio, Él ya no les habló de la misma manera. Les habló a través de parábolas. Dile al que tienes a la par, parábolas. ¿Y para quién crees que son las parábolas? Son para los hijos de Dios. Dile a la que tienes a la par, ¿eres tu hijo o eres tu hija? Si eres hijo y eres hija de Dios, las parábolas son para ti, son para que tú las disiernas y tú las entiendas. Están cerradas para aquel que no es hijo, están cerradas para los fariseos en ese tiempo, están cerradas para los inconversos, están cerradas para los necios de corazón, pero para aquel que es hijo está abierta su entendimiento para las parábolas. Y mira, el Señor sorprende de muchas maneras. ¿Y qué quería enseñar el Señor con estas parábolas? Quería mostrar los misterios del reino. Dile al que tienes a la par, los misterios del reino. Lo que oído no ha escuchado y lo que ojo no ha visto, dice la palabra. Eso es lo que el Señor te trata de enseñar a través de las parábolas. Pero también tiene un efecto contrario, porque muchos no lo van a entender. Dile al que tienes a la par, ¿estás entendiendo? Porque si no, preocúpate, mi hermano. Si no entiendes lo que hoy vamos a platicar, preocúpate. Porque mucho de lo que no entienden es porque muchas veces se cierra el corazón, porque hay necedad o porque hay muchas veces eh, un entenebrecimiento espiritual. Y sabes que yo tengo algo muy dentro de mi corazón, porque mientras yo estudiaba esta palabra, el Señor me mostraba los diferentes campos y lo vi tan visualmente, mi hermano, y lo experimenté, que yo quisiera que tú también lo imagines cuando yo te lo empiece a narrar el día de hoy. Y sabes que una parábola cumplía dos objetivos: enseñar del reino de Dios y también apartar al necio y al terco para que no entendiera más. ¿Te das cuenta? Es dura la palabra, porque aquel que no quiere entender, mi hermano, es apartado. Y es apartado porque no va a dar fruto. Y aquel que no da fruto, dice la palabra del Señor, que debe ser cortado. Y eso es bien duro. Y sabes que algo que me llama mucho la atención es qué significa una parábola. Dice que es un símil, es una analogía y es una metáfora de una comparación espiritual con una de la vida cotidiana. O sea que el Señor tomaba un ejemplo de la vida cotidiana y de ese ejemplo partía para poderte enseñar a través de algo espiritual que Él te quería enseñar a través del reino. Y hasta el día de hoy así lo vamos a estudiar y lo vamos a ver. Y, y esto me llama mucho la atención porque el Señor era tan creativo. Dile al que tienes a la par, tan creativo, para poder hacer cosas tan simples, pero tan difíciles de entender para aquel que no tiene un oído y un corazón dispuesto para escuchar. Amén. Yo te quiero llevar a Mateo 13, del 1 al 9, y vamos a entrar en materia de aprendizaje el día de hoy. Yo quiero que el día de hoy, mi hermano, realmente no te sientas apenado ni te sientas confrontado con alguna de estas palabras que vamos a dar. No es para nadie más que para los hijos de Dios, para corregir el rumbo. Amén. Así que no vas a sentir como que yo te estoy poniendo el dedo, porque no estoy poniéndole el dedo a nadie. Amén. Así es de que quiero llevarte a Mateo 13, del 1 al 9, y dice así. Vamos a leer la parábola del sembrador. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se juntó mucha gente, y entrando en la barca se sentó. Y toda la gente estaba en la playa, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Parte cayó en los pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto,
porque no tenía profundidad la tierra. Pero salió el sol, se quemó y porque no tenía una raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y se ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra. Dile al que tiene Sarapar, en buena tierra y dio fruto. Dio fruto. Dile al que tiene Sarapar, tienes fruto. Pregúntame, hermana, ¿tienes fruto? Porque los frutos se tienen que ver. No se esconden debajo de una mesa. Los frutos se tienen que ver. Y si tú tienes fruto, entonces está siendo buena tierra. Pero dice, ¿cuál al 100, cuál al 70 y cuál al 30 por uno? El que tiene oídos, ¿qué? Oiga. Yo espero y en el nombre de Jesús destapo tus oídos espirituales para que puedas entender. Allí quienes estaban, mi hermano, estaban las familias completas. Unos iban porque tenían hambre y comezón de oreja, como dicen, para poder aprender de la palabra de lo que Jesús enseñaba, y otros iban por la comedera. Iban porque habían oído que de 5 panes y 2 peces habían dado de comer a multitudes. Y lamentablemente muchas veces eso refleja la iglesia. Pero aquí no estamos para la comida natural, sino para darte la comida espiritual. Y dice que Jesús estaba allí. ¿Qué estaba haciendo Jesús en esa barca? Estaba cumpliendo el mandato por el cual había sido enviado por Dios. Su padre le había dado instrucciones bien claras y esas instrucciones eran que tenía que venir a esta tierra a enseñar. ¿Qué iba a enseñar? El reino de Dios. ¿Cómo era el reino de Dios y lo que Dios quería que se hiciera aquí en la tierra para que el reino de Dios se acercara? Pero no podemos acercarlo con nuestras maneras naturales, mi hermano. Porque si yo naturalmente en mi carnota yo vengo y quiero hacer algo, eso no va a impactar a nadie. Pero a través del reino de Dios va a impactar. Porque la gente está necesitada. Mira, yo me quedo sorprendido. Y muchas veces, ayer hablábamos con las hermanas mientras estábamos eh, allá en la reunión de gracias, de darle gracias de la hermana Patti de su casa, y ella dio su testimonio. Y mientras todo acontecía y todo, hubo un momento en que hablábamos un poco de todas las cosas que habíamos hecho nosotros desde que nosotros conocimos al Señor hace 27 años con mi esposo. Hace 27 años, cuando nosotros conocimos al Señor, nosotros éramos tiernos, mi hermano. No habíamos nunca leído una palabra, nunca habíamos leído la Biblia. Y me recuerdo que yo fui con una persona que miraba que era un líder dentro del ministerio y le pregunté, ¿cómo se lee la Biblia? Y fui y adquirí una. Y él me dijo, empiece con los evangelios y luego se va al Viejo Testamento. Y esa fue la manera en que yo empecé a leer la palabra. Pero pasó el tiempo y todo, y yo les decía a ellos cómo Dios nos había movido a nosotros para ir a lugares donde nadie quiere ir, porque nadie quiere ir a las cárceles, mi hermano. Nadie muchas veces quiere ir a los hospitales porque no les gusta acercarse a los enfermos porque piensan que se van a contagiar de algo. Pero muchas veces el pueblo de Dios debería de estar de primero en esos lugares. Porque ir a las cárceles, mi hermana, nosotros estuvimos predicando en lugares tremendos. Yo por 3 años prediqué en el COF, que era la cárcel de mujeres que está allá por Fraijanes, por esa parte de Pavón. Iba y les contaba a ellas que la primera vez que yo prediqué, ni siquiera tenía un mes de convertida, hermano. Nunca había ni siquiera leído bien la palabra, ni tenía claridad de todo lo que tenía que decir, pero sin embargo tenía un corazón dispuesto. Y me recuerdo que en esa oportunidad una hermana que ya falleció, que venía a esta congregación, ella me invitó a asistir. Cuando yo llegué le compartí a ellas que me dijo, qué bueno mamita que viniste, porque hoy dice el Señor que te toca predicar. Y yo, Dios mío, sentí que el cielo y la tierra se me habían juntado, hermano. Hasta desmayo sentí. Pero me di cuenta que cuando tú tienes algo que trasladar, que sentiste de Dios en tu corazón y lo trasladas, la gente lo entiende. Dile que tienes Arapá, la gente te entiende, porque quiere tener lo mismo que tú tienes. Y me recuerdo que en esa oportunidad cuando llegó, después por 3 años, acompañé a esta hermana a que fuéramos a predicar. Íbamos al llamado infiernito, mi hermano, que cuando levantaban como 7 puertas ahí de unos grandes barrotes y unos grandes candados,
entrábamos a un lugar y al principio no fueron muchos, pero después fueron muchos, muchos los que llegaron allí a los pies del Señor. Y eso, mi hermano, es lo que tiene que hacer la iglesia. Es lo que yo te quiero invitar a que tú también nos ayudes a volver a tomar ese ministerio evangelístico para presentar a Jesús. Porque de la secreta, mi hermano, aquí no nos sirve de nada. Aquí de la secreta no hay siervos, no hay hijos de Dios de la secreta. Aquí todos tenemos algo que contar que Dios haya hecho en nuestra vida. Y dice así, dice que los fariseos no entendían. Es más, quisieron apresarlo, quisieron acabarlo, quisieron matarlo y no entendían que el reino de Dios se estaba acercando a ellos. No lo pudieron ver. ¿Por qué creen que no lo pudieron ver? Porque tenían un corazón endurecido. Triste que alguien tenga un corazón endurecido, mi hermano. Y a pesar de que uno aprende en la palabra, siga machacando las mismas cosas que ya pasaron. Mira, yo aprendí que la manera más ligera de caminar es bendiciendo y perdonando y echando para atrás las cosas que no me sirven. ¿Por qué? Porque si yo ando cargando todo lo que no me sirve, eso va a detener nuestro caminar. Pero cuando nosotros nos disponemos a caminar, es allí que el Señor nos equipa para poder hacer lo que necesitamos hacer. Y dice así, te voy a hacer unas cuantas preguntas y te voy a pedir que me ayudes a predicar. Yo te voy a pedir que me digas quién es el sembrador en esta parábola. Vamos a ver. ¿Quién es el sembrador en esta parábola? Amén. Es Dios. Jesús, el Hijo de Dios. Ahora, ¿quién es la semilla? Vamos a ver. La palabra de Dios. La palabra de Dios es la semilla que se esparce, mi hermano. Cuando tú abres la boca, tú esparces la semilla. ¿Te das cuenta? La palabra es la semilla que tú esparces a todas aquellas personas que se juntan contigo afuera. Tú esparces la semilla, que es la palabra de Dios. Y luego viene el terreno en donde cae esa semilla. ¿Cuál es el terreno en donde cae la semilla? ¿Ah? El corazón. Exactamente, el corazón. Si tú tienes un corazón así endurecido, mi hermano, es difícil que la palabra pueda penetrar. Y de eso se trata la siembra y la cosecha. Porque el sembrador, mi hermana, prepara la tierra. Y vamos a ir viendo cada una de esas preparaciones que tiene la tierra para completar la parábola del sembrador. Yo te pregunto a ti, ¿cómo está tu corazón, mi hermano? Algunos me dirán, está muy bien, mi hermano. Yo ya sané, yo ya hice esto, yo ya hice el otro. Pero por lo que habla tu boca es que uno se da cuenta si alguien está sanado o no está sanado, mi hermano. Así que cuando tú abres la boca, si tú bendices y tú vives en la paz de Dios, tú has encontrado el refrigerio de cómo vivir en la paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero si no lo has conseguido, es porque te falta todavía seguir caminando para encontrar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Dice que Jesús explicaba que el 75% de la semilla no cae en buena tierra. ¿Por qué no cae en buena tierra, mi hermano? Porque muchas veces hay oidores olvidadizos. Hay alguien que si tiene alguna tribulación, esa tribulación le roba la palabra. Y vamos a ir poco a poco viendo y dilucidando cómo es la buena tierra y cómo debemos dar el buen fruto. Pero dice que de 2 o 3 personas, eso sí cae la palabra en buena tierra. Dice que cada 10 personas, 7 no escuchan, son necios de corazón. Pero 3 sí escuchan. Yo espero en el nombre de Jesús que los del 1 al 3 estén sentados aquí, mi hermano, y entiendan lo que Dios quiere que aprendamos esta mañana. Vamos a ver en qué nivel de iglesia estamos cada uno de nosotros. Porque aquí también vienen los dormilones, dile al que tiene el salapar, también vienen los dormilones, los que cabecean cada vez que empieza la palabra, y hasta se acomodan un poquito más para ver si están cómodos para echarse el pestañazo. Mi hermana, si tú te duermes, dice que camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. Exactamente. Así que aquí no te puedes dormir. También hay gente que anda chateando ¿cómo se llama? En el teléfono. Y en lugar de estar viendo y buscando
las escrituras de la Biblia, se ponen a ver los TikTok y se ponen a ver otras cosas que no vienen al caso. Y tú estás aquí para darle por 45 minutos el tiempo al Señor. Amén. También están los pensadores, le llamaba yo, porque digo yo, los que se mantienen pensando, dejé la olla puesta o la apagué. ¿Será que quité la plancha o no la quité? ¿Será que mañana cuando llegue al trabajo me va a dar tiempo a hacer aquello que no hice? Esos son los pensadores, mi hermano, que están a años luz del lugar donde deben estar. Porque muchas veces esas pequeñas zorras son las que nos quitan la bendición de entender la palabra del Señor. Y esas son las que hoy estamos cazando. Por eso, si alguna miran usted que anda cabeceando, hermano, pégale un su pellizcón. Es Cristo, dígale usted, es Cristo el que te está despertando. Para que aprenda, mi hermano, a estar como buen soldado, mi hermano, despierto. Amén. Bueno, vamos a ir a 1 Timoteo 4:1 y dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Bien, hermana, tenga cuidado de no irse detrás de fábulas, de gente que vive disfrazando y creando misticismos en las personas para podérselos jalar a cosas que no son la verdad del Evangelio. Usted centre su corazón y su vida en la palabra del Señor y le garantizo al 100% que todo le va a ir bien. Porque aquí dice, no robes. Y aquel que anda metiendo las manos por algún lado, si sigue haciéndole, le va a ir muy mal. Pero lo que ocurre es que si yo entiendo que no debo robar, respeto y dejo de hacer, aunque le piquen las manos, mi hermana, mejor dice que podría cortarse la mano y entrar al reino sin esa mano, que esa mano que lo haga pecar y le quite la salvación que usted necesita. Muchas veces se necesita ser drástico, mi hermano. Aquel que tiene inclinaciones, por ejemplo, al adulterio, agarre su celular, mi hermano, y bote todo lo que no sirve de allí. Quite la pornografía, quite los teléfonos de las cuantas ping, ping, ping que tal vez aparezcan por ahí, ¿verdad? Y que usted la llama cuando quiere entretenerse. No, usted borre aquellas cosas que le puedan hacer pecar. ¿Por qué? Porque usted está como discípulo preparándose para ser un discípulo para el Señor. Amén. Ahora yo me pregunto, aquellas que cayeron junto al camino. Dice, otras en pedregales, otras en espinos, pero otras cayeron en buena tierra. Ahora hágase esta pregunta. ¿Qué corazón tengo yo? ¿Tengo para que la palabra caiga junto al camino, caigan pedregales, caiga junto a espinos o cae en buena tierra? Yo espero que caiga en buena tierra, mi hermano. Ahora, ¿qué va a hacer usted si usted se enfoca, mi hermano? Si usted como cristiano se enfoca y va detrás de la palabra y cumple la palabra y la hace suya, ¿sabe qué va a ocurrir? Espiritualmente va a empezar a crecer. Y cuando usted empiece a crecer, el ministerio va a llegar y lo va a alcanzar. Porque va el Señor a prepararlos para el ministerio pastoral, los va a preparar para los ministerios de maestros de la palabra, los va a preparar para el ministerio de evangelismo, los va a preparar para el de, el de apostolado. Todos los ministerios se desarrollan cuando usted empieza a caminar en pos de la palabra. Pero si usted sigue intentando y medio intenta, mi hermano, ¿sabe qué va a ocurrir? Se va a ir frenando poco a poco su vida espiritual y se va a paralizar. Ahora vamos a ver cómo define Roberto Frike, que es un escritor sobre los 4 tipos de tierra que hay para sembrar. Dice que en las 4 tipos de tierra que hay para sembrar están, número 1, las de corazón duro. Número 2, los de corazón sin raíz. Número 3, los de corazón a medias. Y número 4, los que llega a la semilla y en ella florece. ¿Se da cuenta? Hay 4 tipos de tierra en donde Dios siembra la palabra. Y vamos a empezar con el primero, con los de corazón duro. Dile a que tienes a la par. ¿Serás tu maestro? Dile. Serás tu maestro, como le dijeron, ¿va? Seré yo maestro, dijo Judas, ¿va? Sí, era él, ¿verdad? Pero se hizo loco.
Dice Mateo 13, 18 al 19. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y la arrebata, lo que fue sembrado en el corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. ¿Qué pasa cuando alguien viene y le sembramos la palabra acá, se la sembramos a través de los miércoles en los discipulados o se la siembran en los discipulados de los grupos familiares que hay y están funcionando en la iglesia? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando la gente, qué emoción, tan linda la prédica y a los 3 días le preguntan y ya no sabe de qué se trata? Le fue robada la semilla. Dile que tiene zarapa, te fue robada la semilla. Y eso es peligroso. Mire, a mí me gusta apuntarlo todo. Mire, yo para todos lados, si usted mira mi Biblia, mi hermano, yo tengo escrito hasta por arriba, por abajo, por todos lados. ¿Por qué? Porque me gusta recordar lo que en un momento Dios me enseña. Porque eso es bien importante para que no se olvide. Porque la mente es limitada, pero el corazón no, mi hermano. El corazón se ensancha y usted va a querer aprender cada vez más. Y cuando usted tiene esa hambre y esa sed, Dios va a ir dando más y más y más a tal medida que lo va a ir preparando para cosas mayores. Pero ¿qué pasa cuando el Señor empieza a sembrar la semilla? Los sembradores, los agricultores. Yo he visto en algunos lugares que cuando siembran la semilla, la tiran así, mi hermano. Preparan la tierra, ¿verdad? Ya la movieron, ya la prepararon, pero la esparcen de esta manera. Y cuando tiran la semilla, unas caen en los surcos donde debe ir, en donde pueden profundizar, en donde pueden estar, pero otros caen junto al camino. ¿Y qué pasa con las que caen junto al camino? Rapidito llegan las aves, rapidito dicen comida gratis y aparecen todas picando y comiéndose los granitos que cayeron junto al camino. No duró nada la semilla, porque fue consumida por el enemigo. ¿Quién es el enemigo? El diablo, porque no quiere que tú crezcas espiritualmente. Pero dice así, error. Si usted no entiende algo, mi hermano, pregunte. Dice que los discípulos cuando oyeron la primera parábola del sembrador, cuando empezó y les dijo lo de que habían sembrado y lo que leímos anteriormente, dice que se fueron y le fueron a preguntar a Jesús, mira, yo no entendí muy bien. ¿Qué quieres decir con esto? Y más adelante, unos versículos después, el Señor se los explica y lo vamos a ir viendo. Pero ¿cuándo fue que el Señor les explicó? Cuando fueron de preguntones. Porque si no hubieran ido a preguntar, el Señor nunca les hubiera contestado. Les contestó porque necesitaba que ellos entendieran, porque lo que él pretendía, el Señor, era que aquel que va a ser, que va a crecer espiritualmente, entienda todas las cosas del reino. Y entonces cuando eso se dio, dice Job 34:32, enséñame tú lo que yo no veo. Si hice mal, no lo haré más. Aquí vemos un hombre arrepentido de hacer cosas malas o que había pensado que en algún momento podía estar haciendo algo malo. Y dice que Job tuvo la humildad de pedir ayuda. Tuvo la humildad de decirle al Señor que había algo que no estaba bien en él. Y él vino y lo que hizo fue tratar de entender si había algo que él había pecado y por lo que había pecado es que el Señor se había alejado de él. Y eso fue lo que hicieron, parte fue lo que hicieron los discípulos. Fueron y trataron de que Él les enseñara lo que no estaban entendiendo en una parábola. Porque aquel que escucha la palabra dice y no la entiende, ¿qué es lo que le queda? Ir a preguntar qué es lo que le quisieron decir. Es como cuando tú le das una instrucción a un niño o a alguien que está trabajando contigo. Si yo le doy una instrucción a alguno de mis empleados, yo siempre les pregunto, ¿entendió? No, mire, y tal cosa, ¿cómo dijo usted que tenía que hacer tal cosa? Se lo vuelvo a repetir, no importa que le repita 5 o 6 veces lo mismo. Lo que yo quiero es que tenga el entendimiento para que haga las cosas correctas a la hora de que esté haciendo lo que tiene que hacer. Pero si uno se queda a medias, si uno se queda con los aletazos del sope, ¿qué pasa? Paro metiendo, como dicen en buen chapín, las patas, ¿verdad? Así de simple y así de tremenda es como muchas veces caminamos como cristianos, que medio vamos, medio aleteamos, medio hacemos,
medio por aquí, medio por allá. Y muchas veces hacer las cosas a medias hace que nosotros no maduremos espiritualmente. Sabes que el fruto eh, es algo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Con la palabra del Señor no se juega. Dile al que tienes a la par, no se juega. Si dice no adulterarás, tienes que tener cuidado de no tener cosas en tu celular que te hagan pecar. También, por ejemplo, si te dice la palabra no seas fiador de tu hermano, tienes que tener cuidado de no problemarte, porque si no vas a pasar emproblemado mucho tiempo. Hace unos días alguien me preguntaba a mí, mire hermano, fíjese que tengo, tengo una preocupación, fíjese que mi hermano tiene este y este problema y quiere que yo venga y ¿cómo se llama? Y asuma y firme unos papeles por él. Vas a parar toda tu vida alejado después de él. La palabra es tan clara y dice, no seas fiador de nadie. Cada quien que mire cómo se rasca, porque si no aprende, el problema no es contigo, sino es con la persona que tiene el problema. Y el problema es que muchas veces endosamos los problemas a los demás. Pero ¿qué pasa? Es mejor caerle mal un ratito a la gente que caerle mal toda la vida. ¿Se das cuenta? Porque hay que hacer las cosas como dice la palabra. Dice Lucas 8:12. Y los de junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo y les quita de su corazón la palabra, para que no crean y no se salven. ¿Qué quiere el enemigo? No quiere que tú crezcas espiritualmente. Pero si yo me inscribo en un liderazgo, si yo voy y tengo mi discipulado, si yo vengo los viernes a aprender con las hermanas, voy los martes también a la célula, voy los días que hay célula en Villanueva y tengo el discipulado en donde me invitan, mi hermano, tú vas a crecer y tú vas poco a poco a ir ensanchando tu conocimiento espiritual. Pero dice también que el terreno pedregoso es peligroso. Porque el terreno pedregoso, no sé si tú has visto cómo siembran en el altiplano. Yo la vez pasada íbamos con mi esposo eh, por Occidente y estaban empezando a preparar terreno. ¿Y qué es lo que hace primero el agricultor? Quita las piedras. También lo veo en la caña, hermano. Yo trabajo con cañales, con gente en caña. Y la gente lo primero que hace es descombrar el terreno. Quita todas las piedras, porque si tú tienes tu maceta en casa y le vas a querer sembrar tu planta y tú la vas a dejar llena de piedras y ahí vas a querer poner la maceta, ¿qué va a pasar con la planta? Se va a secar, no va a tener raíces profundas. Lo mismo pasa acá. El terreno es pedregoso. Pero ¿qué ocurre? Si vemos la explicación, está en Mateo 13:20 y dice así, y el que fue sembrando en pedregales, este es aquel que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz. Tremendo, mi hermano, no tiene raíz, no tiene profundidad. Le entra en una oreja y le salió por la otra. La palabra no permanece, se esfuma. O sea que aquel que la semilla es sembrada sobre piedras, ¿qué le ocurre? La semilla no va a fructificar porque no tiene raíz, no se va a desarrollar bien la planta. ¿Y qué pasa cuando alguien va a sembrar, por ejemplo, emocionalmente o va a hacer algo emocional? Lo que ocurre es que cuando alguien es emocional, mi hermana, así como decía Pinky Cerebro, que era una caricatura que miraban mis hijos cuando eran chiquitos, ¿verdad? Vamos a salvar al mundo. ¿Verdad? Y uno pregunta, ¿quién quiere ir a discipular? Y todos, vamos, todos. A las 2, 3 cuadras ya no se mira el resto, mi hermano. Aparecen como que fueran fogonazos de vez en cuando aquí en la iglesia, una vez al mes, una vez cada 2 meses, pero no son constantes. Esos son aquellos que no tienen raíz. Dile al que tiene a la par, son los que no tienen raíz. O sea que hay que venir los domingos, mi hermana. No es que te esté metiendo zancadilla con esto, es que es lo que dice la palabra. Tenemos que juntarnos los santos el día domingo para alabar y bendecir el nombre del Señor. Amén. Pero dice, son los emocionales. Son aquellos que un día sí, un día no. Son aquellos que no quieren un compromiso completo. Son aquellos que no se relacionan mucho con la gente para que no me vayan a meter a que quieren que esté aquí y esté allá, sino que se hacen a un ladito.
Son aquellos con los cuales no se puede contar. Dile a que tienes a la par. Pregúntale a tu compañero que tienes a la par. ¿Se puede contar contigo o no se puede contar contigo? ¿Ah? Ahí que a ver qué te contesta. Si te dicen no se puede contar mucho, mi hermano, aquí hay un emocional. Amén. Pero aquel que se mete con Cristo, aquel que no le importa que le vengan los pepinazos, ese es aquel con el cual se puede contar. Mira, yo miraba, ahorita que ya empieza el invierno, cabal, hablando con mi esposo la semana pasada, que había un poco de aire en el puerto, y estábamos viendo ese gran aire, y hay árboles, mi hermano, que llegan a tener 15, 18 metros, son árboles inmensos en la orilla de la carretera. Pero vienen aquellos grandes vientos, porque nos ha pasado en la carretera, y cuando los grandes vientos vienen y los mueven de esta manera, mi hermano, los arrancan. Se han caído grandes mangales, pero unos mangales como de 30 metros de altura, mi hermano. Y se vienen como que no, nada, mira, pongón caen ahí. Y dice uno, ¿cómo es eso que un árbol tan frondoso, tan grande, se caiga por un poco de aire? ¿Y sabes por qué? Porque sus raíces son cortas. Son raíces de 1 metro, de 2 metros. Mientras que a veces miras unos arbolitos chiquititos, que así, mira, hasta la caña. Yo veo, mi hermano, cuando hay aquellos grandes ventarrales y la caña queda de una vez acostada, se mira hasta plana. Y digo yo, la primera vez yo me le quedé viendo y dije, ¿y qué le pasó a esa caña? Ah, es que pasó un poco de aire, dijeron allí. ¿Y qué pasó? Pero al día siguiente volví a pasar por el mismo lugar, mi hermana, y ya estaba paradita, como que si nada hubiera pasado. ¿Por qué? Porque tienen raíces profundas. El que se levanta es el que tiene raíces profundas. Que aunque haya un terreno pedregoso, que por ejemplo no hace que la raíz se pueda desarrollar, ellos, los que la palabra cae en el terreno pedregoso, son aquellos que siempre están como que fueran luciérnagas, pero no constantemente, sino que de vez en cuando aparecen por allí. Pero los que tienen raíces profundas son los que realmente siguen al Señor. Amén. Y, y mientras yo miraba todo esto, yo le decía al Señor, pueden venir huracanes. ¿A cuánto nos han soplado huracanes, hermano? Cosas tremendas en la vida, en donde sientes que te parten en 50 pedazos y permaneces fiel al Señor, porque tienes raíces profundas. Eso es lo que hace la diferencia entre uno que medio camina y otro que camina como Dios quiere que camine. Yo siempre miraba esos árboles y digo, son pura apariencia, ¿verdad? Porque cuando vi cómo se caían, mi hermano, uno dice, realmente se ven frondosos, pero son pura apariencia. Y que no andemos en la iglesia, mi hermana, como apariencia, sino que realmente tengamos esas raíces profundas para hacer la obra del Señor. ¿Saben que hay mucha gente que cuando vienen problemas abandona la obra del Señor? Ay, no. Sí, mire, hace poquito acabo de oír una expresión así. Ay, no, desde que me empecé a meter con Cristo, mira cómo me ha ido. Pues gloria a Dios, le dije, porque Dios es el que está trabajando contigo y quiere saber si vas a dar o no vas a dar la talla. Porque si a la primera te cuarteas, definitivamente Él ya sabe que no puede venir y confiarte más. ¿Por qué? Porque aquel que permanece, aunque le vengan los tunazos, sigue, mi hermano, es aquel que Dios puede confiar. Un ministerio es aquel que puede confiarle muchas cosas, las más grandes del reino, mi hermano, para que pueda continuar. Pero si usted abandona su fe, mi hermano, ahí está peligrosa la situación. Porque muchas veces por abandonar las cosas del reino, mi hermano, no crecemos espiritualmente. Ahora vamos a ver los que crecen entre espinos, el número 3. Y dice así, son los inconstantes, son los de doble ánimo. Hoy sí, mañana no. ¿Han oído ustedes a eso? Ay, sí. Y cuando usted los busca, ya no, ni siquiera aparecen, ni a Dios dicen, hermano. Y dice Mateo 13:7 así. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron, y los ahogaron. Y la explicación de esta está en Mateo 13:22, que dice que es: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. Pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa.
Usted se emociona con la palabra, pero cuando viene a sentir las preocupaciones, las cosas que se dan alrededor de usted, viene y le roban lo que él se sembró, por ejemplo, un domingo en donde usted salió eufórico y dijo, yo creo esta palabra, esta es mía, esta es mía. Llega a su casa, mira su realidad y por un instante, en lugar de ver que esa realidad usted la puede cambiar y transformar a través de la oración, a través de acercarse más a Dios, abandona las cosas que son del reino. Esos son los que caen entre espinos, la palabra, porque tampoco fructifican. Dile al que tienes a la par. Eres de los que caen a la orilla del camino, eres de la semilla que cae entre las piedras, o eres de los que caen entre espinos, o eres buena tierra. Mm, mi hermano, este es un test para todos nosotros. Sabes que a mí me pasó algo hace un tiempito. Empezamos a ver nuestro jocotal que está en el puerto, algunas hermanas lo conocen ahí. Y cuando yo vi el jocotal, empecé a ver que tenía unas sus hojas meras raras, no eran iguales a las del jocotal. Entonces vine yo y dije, ¿eso qué es? Y le pregunté a la señora que me ayuda a limpiar en la casa y le digo, mire, ¿eso qué? Eso es matapalo, me dijo. Entonces le dije, mire, ¿y cómo se quita eso? Hay que cortar la rama, me dijo. Mire, tráigame a alguien que la corte ahorita, le dije, porque si me va a arruinar. Y mira, hasta los jocotes eran más chiquitos, eran pequeñitos y eran poquitos. Y le cortamos el matapalo e inmediatamente el palo se cargó de jocotes nuevamente. Porque cuando algo nos está robando la energía, como son los problemas, como son las circunstancias que a veces tenemos puestos nuestros ojos en esas cosas, lo que ocurre es de que en ese momento nos roba la energía espiritual que llevamos, la euforia, la alegría de que íbamos a hacer algo para el Señor y nos es robada. Y cuando nos es robada, en ese momento empezamos a diluir esa palabra y empezamos a debilitarnos espiritualmente. ¿Por qué? Porque no se puede crecer espiritualmente cuando cae entre espinos. Y dice también en Mateo 13:22, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y sabes que muchas veces he aprendido algo y Dios me ha dado esta lección. Y es que el mundo es un lugar ¿cómo se llama? De entrenamiento. Dile al que tienes a la par, este mundo es un lugar de entrenamiento, mi hermano. En donde el Señor te prueba la paciencia, donde el Señor te prueba con las circunstancias que te da para ver si tu fe resiste las inclemencias del tiempo. Pero muchas veces se dan algunas personas, ¿verdad? No todas, espero que aquí no haya ninguna, aquellas que se echan su romería por el mundo, ¿verdad? Y después regresan más perniquebradas de lo que se fueron. ¿Por qué? Porque no tenían una raíz profunda y esa raíz profunda no les hizo entender que uno no puede ir a jugar a Dios y a jugar al diablo, porque en una de esas vueltas te quedas allá afuera y te quedas en el mundo y ya no regresas con Dios. ¿Sabes que algo así sucede y es muchas veces cíclico en las personas? Muchas veces la gente dice, pero ¿por qué me pasa esto? No es que te pase, a todos nos pasa lo mismo, mi hermano. Si todos estamos en un mismo mundo y pasamos las mismas cosas, todos de alguna manera una enfermedad, todos de alguna manera un problema económico, todos de alguna manera algún pleito o algún relajo en casa, pero todos pasamos por lo mismo. Pero cómo lo miremos es la diferencia. Estoy con Cristo, Él me fortalece y Él va a hacer que esto pase mucho más fácil. Pero estoy alejado de Cristo, esto se va a volver una cosa espantosa. Un torbellino y va a ser tremendo porque no voy a poder salir yo solo. ¿Te das cuenta? Esa es lo que da tristeza cuando la gente no pone la palabra del Señor en una buena tierra que es su corazón. ¿Por qué hemos tanto subrayado, hemos tanto ejemplificado, hemos hablado tanto de la amargura, de los resentimientos, de desechar eso y de caminar uno en la paz de Dios, perdonando y bendiciendo? Porque si tú lees los evangelios, mi hermano, desde el primero hasta lo último, Jesús solo vino a enseñar desde el inicio dos cosas: perdón y arrepentimiento. Eso fue lo que vino a enseñar.
porque es la única manera de que entras al reino de Dios. Si tú no pones a funcionar el perdón en tu corazón, difícil que Dios pueda hacer algo en ti, porque te conviertes en un corazón duro, o se convierte en un corazón pedregoso, o se convierte en un corazón lleno de espinos, que no va a provocar fruto. Pero si tú perdonas, bendices, te sacudes y qué te importa, no lo haces por la persona que te lastimó, sino lo haces por ti mismo. ¿Qué ocurre? Caminas ligero, caminas tranquilo, porque tú puedes caminar en pos de las bendiciones de Dios, porque Dios va a estar allí. ¿Te das cuenta? Esa es la diferencia de ser hijo y de ser un oyente olvidadizo. Pero ¿qué pasa? Si esa semilla cae en mi corazón y yo la tomo y yo la agarro y la hago mía, ¿has visto gente que te, que te invade, te llena tu ambiente con lo que ellos quieren hacer? ¿Has visto cuando la gente tiene un sueño y ese sueño lo quieren realizar y cuando te lo cuentan tan ejemplificado, tan fácil, se mira todo tan colorido, que uno dice, hasta queda uno con las ganas de hacer lo mismo, ¿verdad? Porque uno se le contagia ese deseo espiritual de hacer exactamente lo mismo, ¿va? Yo recuerdo en una oportunidad, eh, cuando, cuando el Señor nos dijo en una oportunidad que ¿cómo se llama? Que compráramos llaveros, mi hermano. Que compráramos llaveros para poder, porque el Señor iba a regalar casas en este lugar. Y algunos compramos llaveros. Y me recuerdo que la hermana Silvana nos regaló uno para la iglesia. Y mi esposo lo que le estaba pidiendo al Señor era este lugar para la iglesia. Y el llavero se llenó. Se llenó el llavero de Judy, que le heredaron una casa. Se heredaron varias cosas aquí. Hubo varias gente que recibió lo que Dios dijo que iba a dar. Pero ¿quiénes fueron? Habíamos como 80, 100 gentes ahí. Pero ¿qué pasó? No todos recibieron lo mismo. ¿Por qué cree? Porque no todos lo creyeron. Porque no todos lo hicieron suyo. Yo recibí la mía, mi hermano. Yo recibí, mi llavero se llenó. Y cada uno de nosotros, mis hijos, yo les compré su llavero y se los puse enfrente. Y les decía siempre que oraran por ese llavero. Y uno a uno, cada uno, fue llenando su llavero. Porque Dios es fiel, mi hermano. Pero Dios va a ser fiel a medida que tú también seas fiel con Él. Pero si hablas mucho y haces poco, dile al que tienes a la mano, te conviertes en alguien que no es confiable. Porque el que mucho wiri wiri, ¿quién es el que mucho wiri wiri, buen chapín? Los pajeros, mi hermano. Los pajeros, los que nunca se puede confiar porque un día dicen una cosa y otro día dicen otra. Pero cuando tú haces y tu vida es exactamente lo que dice tu boca, en esa gente puedes confiar. El que tú sí seas sí y tú no seas no. Pero que las cosas del Señor sean claras delante de Él y delante de los demás. Pero ¿qué pasa? Con los que aquí, por ejemplo, vienen a la iglesia y después, mira, los niños son una esponja, mi hermano. Con ellos hay que tener cuidado, le digo yo a mi hija, porque es increíble. Todo lo dicen, mi hermano. Allá van a decir lo que pasa en casa. Así que mejor córtate bien, porque allá lo van a decir. Y rapidito lo dice, mi hermano. Y rapidito, mira, si te peleaste con el marido, rapidito, es que mi mamá se peleó con mi... Y fíjate que le dijo esto y le contestó mi papá otra cosa. Ah, la vida, todo te lo dice. Parecen esponjas. Que tú sí seas sí y tú no seas no. Y tú te comportes delante de tus hijos como dices que eres delante de la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque eso te va a dar a ti, eh, como te dijera yo, como el respaldo espiritual de que estás haciendo lo que dice la palabra del Señor. Muchas veces la gente dice, ay no, pero es que no, mire hermana, que es que yo vengo a la iglesia, pero es que no vengo siempre porque no siempre tengo tiempo, tengo que trabajar. Todos tenemos que trabajar, mi hermano. Y aquel que no trabaja dice que no coma. Así dice la palabra. Todos nos tenemos que sudar. Aquí muchas veces a nosotros no nos... Pero mire, usted no sabe cómo es la semana, mi hermano.
tengo que atender mi casa, tengo que ir a trabajar, tengo que ver todo ese montón y tengo que atenderle todo el que me llame, mi hermano. A veces no es fácil, 10, 11 de la noche uno cabeceando ahí, que aquello que ya no aguanta. Y la gente en su necesidad va, pero muchas veces uno lo hace porque crezcan espiritualmente, para que se desarrollen y puedan tener una tierra fértil en donde tengan un cambio de vida. Pero si ese cambio de vida no se da, mi hermano, eso es peligroso, porque vas a pasar como que fuera una estrella, ¿verdad? Una estrella en la noche, como aquellas estrellas fugaces que se miran en el puerto, se apagan inmediatamente. Ya no hicieron nada, solo se miran como un destello de luz, pero se apagaron. Qué triste que eso suceda en nuestra vida, pero que digan el día de mañana, el día que tú vayas y un día el Señor te llame y digan, aquí murió un hombre que se comprometió con Cristo, un hombre que siempre estuvo allí, que me enseñó esto, que digan cosas buenas de tu vida, que digan, aquí murió una persona, pero esa persona transformó mi corazón porque me llevó a Cristo. Que diga alguien algo así, mi hermano. Qué hermoso es que alguien tenga un buen testimonio de ti. Pero, ay, se murió el vecino y ese quién era, ¿va? A ver, ay, como que era un señor grande o algo así. Un par de veces lo vi. Ni fu ni fa, dile a la que tiene zarapa. Cuando ni huelen ni llenen, mi hermano, ni el diablo te hace caso. ¿Te das cuenta? Ni el diablo hace caso. Pero cuando tú eres empeñado en lo que estás haciendo, cuando tú eres de aquellas personas que donde pone el ojo pone la bala, mi hermano, ¿sabes qué? Te ganas el respeto hasta del diablo. Porque sabe que no te puede tocar porque estás en las manos de Dios, que es fuerte, que es escudo y fortaleza alrededor de ti. Por eso que la palabra caiga en buena tierra. Dile al que tienes a en buena tierra. Porque si cae en otro lugar, mi hermana, no va a provocar fruto. Y muchas veces cuando no provocamos ese fruto, ¿sabes qué ocurre? Ocurre que en el mundo, mi hermano, hay muchas cosas que nos van a distraer. Pero dice el Señor en su misericordia, porque esta es la pura misericordia del Señor, que algunos daremos frutos al 100%, otros daremos frutos al 70% y otros daremos frutos al 30%. No importa que sea el 30, pero si tú te esforzaste por ese 30%, mi hermano, vas a tener una corona en el cielo. Pero si no te esforzaste por hacer la obra de Dios, nadita de nada, tampoco vas a lograr en el reino de Dios nadita de nada. Así de simple. Porque Dios es consecuente con las cosas que nos pide. Pero muchas veces ponemos excusas. Decimos, no, es que no tengo tiempo. Es que mire mis hijos chiquitos. Es que mire tal cosa. Mire, hermano. No, a mis hijos yo los metía y ahí estaban metidos en la iglesia con nosotros. Ahí iban y venían con nosotros. Pero aprendimos que eso que hicimos ahora lo están cosechando. Y lo van a cosechar nuestros nietos, mi hermano. Porque, ¿sabes? Yo siempre me preguntaba con mi esposo, ¿cuál va a ser nuestra graduación como padres? ¿Sabe cuál es la graduación como padres? Cuando usted se gane el título, mi hermano, que tenga nietos felices. Si usted no tiene nietos felices, preocúpese, porque algo no hizo bien. Pero si usted llega a tener niños felices alrededor de usted, eso es porque usted hizo lo que tenía que hacer alrededor de sus hijos. Porque eso es bien importante. Pero ¿saben qué? No se me pongan así tristes como que los estoy regañando. No, vamos a Ezequiel porque hay ¿cómo se llama? Hay esperanza, mi hermano. Dice Ezequiel 36:26. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. O sea que si tú pides, el Señor nos va a dar un nuevo corazón. Si tú necesitas cambiar esa semilla que caiga en buena tierra, mi hermano, cambia la tierra de tu corazón, perdona, bendice y camina en pos del Señor. Pero no dejes que eso te impida caminar en la obra de Dios. Porque muchas veces las personas no son sensibles a las cosas de Dios. Y Dios quiere que tú aprendas a ser sensible en el corazón para el Señor. Yo quiero que por un momento tú cierres tus ojos y le digas al Señor,
Dame un corazón nuevo, Señor. Y que evalúe realmente en dónde está y cómo estás espiritualmente. ¿Está cayendo la palabra del Señor junto al camino, mi hermano? La semilla. ¿Está cayendo en pedregales? ¿Está cayendo entre espinos? ¿O está cayendo en buena tierra? Porque si está cayendo en buena tierra, mi hermano, alégrate. Porque hay ahí en el cielo va a haber fiesta. Porque los hijos de Dios que agradan al Padre, cuando uno agrada al Padre, mi hermano, Dios siempre hace fiesta en el cielo. Yo quiero que por un momento tú cierres tus ojos y tú reflexiones en tu vida. No en tu vida pasada, mi hermano, en tu vida espiritual en este momento. Lo pasado, pasado. Yo no puedo venir a arreglar lo que ya fregué hace 20 años, 15 años, mi hermano. No puedo hacer nada. Pero sí puedo hacer mucho por lo que puedo hacer para mañana, para hoy y para mi futuro. Yo quiero que el día de hoy tú reflexiones con esta alabanza.